¿Sabías que con la aplicación prolongada de cal estás volviendo a tu suelo adicto? El encalado, práctica tradicional en los cultivos de Latinoamérica, una práctica de aplicar cal al suelo para intentar elevar el pH, para intentar corregir los suelos ácidos, es una práctica muy peligrosa. Es muy peligrosa porque vuelve al suelo adicto. Empecemos por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué el encalado vuelve adicto al suelo? Muy fácil. El suelo tiene un efecto natural que hace, que amortigua y que siempre va a jalar hacia su pH natural, hacia ese pH que haya tenido estable durante cientos o miles de años hasta que llegó el hombre con su mano y con la agricultura a desequilibrar el sistema. El suelo siempre va a inclinarse, siempre se va a jalar, va a tirar a estar en ese pH natural que tenía. Por tratamiento, por cal que usted le aplique, el suelo inmediatamente al segundo después de usted haber aplicado la cal, el suelo y todas sus células van a empezar a jalar, van a empezar a empujar, a devolverse a ese pH natural. ¿Qué significa? Que usted se vuelve adicto, o usted vuelve adicto a su suelo de la cal, porque nunca va a poder encontrar el pH adecuado, porque el suelo, como les repito, siempre va a inclinarse a su pH natural. Con la aplicación de cal, la cal es puro calcio. Con la aplicación de esa cantidad tan grande de calcio, estás generando un desequilibrio químico del suelo muy grande. Un desequilibrio químico porque estás aumentando de repente muchísimo la cantidad de calcio versus los demás elementos. Estás aumentando de repente esa relación que existía entre el calcio y los demás elementos que están ahí, ¡buah!, subiendo el calcio. Los primeros que sufren, magnesio y potasio. Y de ahí para adelante todos los elementos, porque estás creando un desequilibrio químico hacia el calcio muy fuerte. Ese desequilibrio químico, pum, rebota en la microbiología. La microbiología de repente se les cambia todo el ambiente, se les cambia todo el entorno químico por esa cantidad de calcio y por esa alcalinización repentina. Entonces toda la microbiología y todo su ambiente cambia. En ese cambio mueren muchísimos y los que son capaces de sobrevivir van a empezar a prosperar. Ahí hay un peligro grandísimo porque entre esos que empiezan a prosperar es posible que una de esas familias que aguantó el cambio y que empezó a crecer desmedidamente porque le dejaron espacio y le dejaron todos los recursos, esa familia de hongos o de bacterias o de bichitos se te puede convertir en un patógeno, te puede enfermar el cultivo. ¿Listo? Entonces, con la encalada estás cambiando el ambiente químico de repente. Con eso estás rompiendo la relación que existe entre el calcio y todos los demás elementos. Con eso estás dañando el ambiente químico del suelo, modificando el entorno microbiológico y haciendo que muchísimos microorganismos mueran y que unos pocos que son capaces de sobrevivir a ese cambio aumenten en su población, tal vez desmedidamente, que se te van a convertir en un problema. Sigamos. La aplicación de calcio. Casi nadie sabe aplicar cal correctamente. Casi nadie sabe aplicar cal en las cantidades perfectas, exactas que necesita su suelo. Y menos, casi nadie acompaña esa aplicación de cal con un complemento de los demás elementos para que no se rompa tan drásticamente la relación del calcio al subirse tanto con todos los demás. Casi nadie sabe aplicar correctamente la cal y casi nadie complementa la aplicación de esa cantidad de calcio con los demás elementos. ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de los casos? Se está sobreencalando porque los campesinos, nuestros productores, incluso nosotros mismos en muchos momentos pensábamos que más es mejor. Y cuando se cree que más es mejor con la aplicación de cal, embaladísimos, porque es que sobreencalar el suelo no solamente rompe ese desequilibrio, genera ese desequilibrio tan berraco que les acabo de contar al aumentar tan increíblemente la cantidad de calcio versus los demás elementos. No solamente estás generando ese desequilibrio tan berraco, sino que al sobreencalar lo que estás haciendo es que se genere una película. Imagínense en un yeso cuando las personas se fracturan un pie, un brazo.
Ese yeso es duro. El sobreencalado en un suelo es, hagan de cuenta que inyesaron el suelo. Hagan de cuenta que generan una capa, una placa que se genera a pocos centímetros, una placa que se endurece, una placa de cal, una placa de calcio, un yeso que al endurecerse genera, produce que no se infiltre el agua, que no puedan penetrar las raíces, que el suelo se compacte de forma brutal. Entonces con la aplicación de cal se pueden generar riesgos muy peligrosos que pueden generar un desequilibrio que cuya regeneración se te puede gastar bastante tiempo. ¿Qué podemos hacer entonces para no encalar? Pues la de siempre, los principios del bosque aplicados a la huerta, aplicados al cultivo. No siembren monocultivo, no siembren una sola especie. Eso acidifica el suelo. Eso degrada la microbiología, eso hace que tu suelo sea más pobre día a día, cosecha tras cosecha. ¿Cuáles son los principios del bosque ahí? Biodiversidad. ¿Qué significa eso? Siembre varias plantas juntas. Acuérdese que usted puede tener plantas productivas y usted puede tener una cantidad de plantas acompañantes, una cantidad de plantas de servicio que le van a ayudar a sus plantas productivas y la condición del éxito ahí es que esas plantas que te acompañan en el cultivo no te superen el 30% del tamaño de tu planta productiva. Eso es todo. Manéjelas con poda. Ahí está ganando fertilización, está ganando estructura del suelo, mejora del suelo, biodiversidad. Otro principio del bosque aplicado al cultivo para poder luchar con cualquier factor que nos pueda afectar, incluyendo el pH. Otro principio importantísimo, densidad. Siembre varias plantas diferentes y bien juntitas. Y por último, casi que la clave, mantenga el suelo cubierto. Al mantener el suelo cubierto, al tener muchas plantas diferentes, al tener muchas plantas juntas, estás replicando el sistema agrícola más productivo de todo el planeta Tierra, que se llama el bosque. Y eso lo podemos hacer en macetas, en pequeños huertos o en grandes extensiones. Si te gustó el tema, si quieres saber más, si quieres que profundicemos en acidez del suelo, en encalado, en lo que quieran, bien pueda me dejan en los comentarios. Si algo aprendiste, si te gustó el video, no olvides darle al like, no olvides suscribirte. Necesitamos ser cada vez más el combo de los regeneradores, cada vez más grande y más poderoso. Necesitamos seguirnos juntando, seguirnos uniendo. Entonces, si tienes algún conocimiento o alguna experiencia, ¡pum!, este es el lugar. Déjalo en los comentarios, por favor. En estos momentos, sin más para contarles, me despido. Los voy a dejar con esta flor tan linda. Nos vemos en un próximo video. Les agradezco muchísimo por su atención. Bendiciones para todas y para todos.